Dos, tres y hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de dosis de tiempo. Ahora mismo vamos a preparar un café que lo tenía acá como guardado desde hace rato. Voy a preparar el Rwanda Mushonji de Lúdico, Tostaduría. Es un café que igual compré hace un par de semanas y estaba dejando como que reposar un poco. Eh, Me llamó mucha atención porque este es uno de los cafés que como café triciclo al final lo estaba evaluando comprar. Al final nos fuimos por el Ruanda Gordero, que también ya lo revisamos en una sesión. Eh, pero este café ahora lo vamos a preparar en una cafetera que mucha gente tiene en la casa y no usa, que es la cafetera italiana, ¿ya? Esta es una Bialetti de 3 tazas. Esta es la típica cafetera que han visto muchas veces probablemente en su casa, que tengan, o su papá la tengan, no sé, que nadie la usa, o no mucha gente la usa tan seguido. Eh, Ahora, en principio, esta cafetera, eh, uno de los problemas que tiene, una de las limitaciones que tiene, en principio, es, entre otras cosas, que la dosis, ¿cierto?, está básicamente determinada por grupo. No tengo una capacidad acá de usar distintas cantidades de café con un muy buen resultado como en cada una de ellas, a menos que en verdad use como cafés muy distintos en términos de densidad. Así que vamos a usar esta cafetera y vamos a ajustarnos a esas limitaciones igual. Y como dije, ¿cierto? Vamos a preparar este café de Ruanda tostado por Lúdico, ¿ya? Me encanta Lúdico como tostaduría igual, todo lo que he probado de ellos me ha gustado bastante. Este café en particular quizás no lo encontré tan rápido como la receta que quiero usar, o también me pareció como que estaba un poquito más desarrollado de lo que han tostado otros cafés. Ahora esto puede ser un tema de tueste, como de este día en específico, cuando lo compré, que este fue tostado el 29 de mayo, o sea, ya tiene como bastante reposo. En principio como que me dio la impresión de que le faltaba bastante reposo, que era un café un poco más desarrollado, que era un café como que quizás no tenía la transparencia de las notas de cata como que acá estaban. Entonces como que lo dejé reposar. Ahora, eso pasa bastante y algo como que igual quería como discutir un poco en estas sesiones. Eh, Cuando me encuentro con algún café que quizás no me gusta, trato de igual como considerar todas las cosas que definen ese café y un poco por qué no me gustó. Por un lado, puede ser directamente porque uno tenga como distintos gustos, tiene distinta como preferencia y todo. Pero al mismo tiempo puede ser perfectamente que haya que reposarlo un poco más, haya que dejarlo como que esté ahí un rato. Eh, Hay muchos compuestos ¿cómo se llama? Como aromáticos, ¿cierto? Del café, recién tostado y que en principio no son tan agradables tampoco y como que es mejor como dejarlos que se hagan. Eh, Esto, además del CO2, ¿cierto? Que también va saliendo y para lo cual la bolsa normalmente tiene estas válvulas, ¿cierto? Que ahí se alcanza a ver muy pobremente que tiene una. Lo único que no me gustó y que esto es como que le tiraré como quizá un pase un poco a Lúdico como por el packaging, no me gustó en absoluto que el sticker como que cubriera el cierre. Eh, no tiene mucho sentido porque al final como que perfectamente esta información la pueden poner como por otro lado y como que lo único como que me dejó como que incómodo. Pero más allá de eso, en verdad como que me gusta ver el diseño de la etiqueta. Eh, Igual el diseño en verdad obviamente como que es lo que está afuera nomás. Y el café, este café de Ruanda, eh, nosotros no tuvimos la oportunidad de probar este café antes de comprarlo, antes de comprar como el que efectivamente compramos, que fue el Ruanda Gorodero. Porque el Kilimanjaro como empresa importadora nos entrega muestras de verde normalmente. Así que uno al final como que igual confía un poco en la descripción que dan los importadores a veces cuando uno tiene acceso a las muestras y directamente como que por los descriptores que encontramos como en el otro café como que nos fuimos más por eso, pero igual tuvimos como este un poco en mente y cuando llegué a saber este fue como, bacán, como que alguien lo está tratando bien igual. Eh, este café, según la etiqueta, y no me va a mediar por nada más que como lo que aparece en la etiqueta y lo que aparece en información acá, es un honey con fermentación anaeróbica. Ahora, volviendo un poco a lo que hemos hablado con otras sesiones, la fermentación anaeróbica en principio como que solo significa que el ambiente en el cual ocurrió la fermentación fue como tapado o como cubierto de alguna manera, ¿cierto? Para que no hubiera como un exceso tan grande como oxígeno como el ambiente de fermentación. Las fermentaciones por sí mismas no tienen una necesidad de oxígeno, o sea, la fermentación no es un proceso metabólico que requiera oxígeno, por tanto, todas las fermentaciones son anaeróbicas.
Cuando dicen que son anaeróbicos, es que la fermentación ocurrió en un ambiente de anaerobiosis, pero no es que como que sea otro tipo de fermentación. O sea, no hay fermentaciones aeróbicas, como que decir fermentación anaeróbica es un poco como, no tiene sentido. Pero esto igual como que lo hemos hablado como en otras sesiones y como que yo voy a seguir insistiendo en eso. Ahora, las notas de cata que aparecen acá, aparecen en el mismo envase, dicen manzana roja, jazmín, canela y cuerpo seoso, ¿ya? Acá dice que es de la región occidental de Ruanda, del distrito, perdón, de Rutsiro. Son 485 mujeres y 728 hombres los que componen, los caficultores que son responsables de este café. Encuentro bacán que estén como introduciendo como ese tipo de información en este tipo de packaging. Es un borbón rojo, que es súper común ver como en Ruanda y en otros países africanos como Burundi o Kenia. Así que vamos a estar buscando. Y como les decía, vamos a estar preparando en esta cafetera, una cafetera italiana, ¿cierto? Maquinetta, Vialetti, como le quieran decir. Vialetti es la marca, ¿cierto? Que la hizo como más popular, que es la de ese caballero italiano que hay con el bigote. No sé si se parecerá. Estas cafeteras son relativamente sencillas de ocupar, pero un poco frustrantes de ocupar. Esta es una versión de inducción, porque tengo acá una cocina de inducción que es la que vamos a usar. Y es un modelo 3 tazas, como decía. ¿Ya? Entonces tienen básicamente tres partes. Tienen la caldera, ¿ya? Vamos a bajar un poquito acá, para que la vamos a ver. Tienen la caldera, ¿ya? Esta caldera básicamente es una caldera como cualquier otra, con la sola diferencia de que a diferencia de, por ejemplo, una caldera de una máquina de expreso, no tiene una resistencia adentro, obviamente esto se calienta como siendo expuesto a una fuente de calor por acá. Esta válvula de acá es una válvula de emergencia, ¿ya? Esta es una válvula que se abre, ahí pueden ver, no sé si alcanzan a... Es una válvula que se abre cuando se alcanza una presión demasiado intensa por dentro. Estas aguantan entre 1 a 2 bares, que también es la presión que normalmente está en la caldera de una máquina de expreso. Es súper importante que esto le mantengan limpio, que siempre tenga como ese movimiento, ahí quizá lo pueden ver con un poquito más claramente, desde que se levanta y se baja, se levanta y se baja. Es súper importante que esto se mantenga abierto, se mantenga como con movimiento y que se pueda hacer ese movimiento, ese resorte que tiene ahí, porque de lo contrario esto es una bomba, ¿ya? Entonces es súper importante. Y esto se mantenga como limpio igual, que no calcifique tanto, para eso es bueno usar buena agua, pero esto es básicamente la caldera, ¿ya? Este es el filtro por donde uno pone el café. Esto siempre se pone con este pituto acá, ¿cierto? Hacia abajo. Y la gracia y la gran innovación de estas cafeteras es que acá se usa el principio de Pascal para aumentar la presión que llega al café. Porque esencialmente lo que pasa es que cuando esto se calienta suficiente con el agua, ¿cierto? El vapor empuja el agua hacia arriba, ya de la misma manera que lo hace en un sifón. Y porque el vapor y el agua al final tiene que pasar por este orificio, la presión, ¿cierto? Se magnifica al pasar por este espacio y después como que llega el agua a presión a través del café y como que si el café ejerce suficiente resistencia al paso del agua, de la misma manera que lo hace una máquina de expreso, al final tenemos como esta extracción como que se define un poco, se caracteriza un poco por tener una alta concentración, entonces hacer uso de muy poca agua, relativamente hablando, ¿cierto?, para extraer bastante, por este sometimiento a presión y también de emulsionar algunas cosas que son insolubles, como el CO2, aunque el CO2 igual es soluble, prefiero, para que efectivamente se genere pues esta suerte de como de crema, ¿ya? Entonces esto, ¿cierto? Después pasa por este filtro y esto tiene un sello acá, este sello se va cambiando con el tiempo. La idea de que sea blanco es que uno pueda ver qué tan limpio está igual. Esto, ¿cierto? Hace un sello acá, cuando uno lo aprieta. No es necesario apretar con la mayor fuerza posible, solamente que quede como sellado y está listo. Eso también va a hacer que el sello dure más tiempo. Y esto al final sube por acá, sube por esta caída acá y esta caída y después baja, ¿ya? Y es súper común esperar que esto sea como súper cremoso y todo eso, pero normalmente cuando el café se ve así es directamente porque es un tueste muy oscuro y al final también como porque estoy llevando mucha concentración, estoy como metiendo demasiado café acá adentro. Ahora, lo que hemos aprendido en muchas otras cafeteras y que se puede aplicar acá es que en principio la manera más fácil de extraer es usar más agua y menos café y moler un poco más fino y asumiendo que como estamos usando menos café o más agua como proporcionalmente, ¿cierto? Vamos a tener más solvente para menos solutos. Entonces, ese tipo de cosas como que nos ayudan. Ahora, acá como les decía, una de las grandes como cosas que a mí personalmente me frustran un poco de este tipo de cafeteras es que el volumen de este filtro acá
es lo que determina cuánto café tengo que usar. Porque como el agua sube, ¿cierto? Desde acá abajo hasta arriba, si es que tengo muy poco café acá, entonces, por ejemplo, esto obviamente lo lleno por este lado, si por ejemplo tengo el café hasta el medio, el agua va a levantar el café a medida que va pasando. Y lo que ocurre ahí es que básicamente toda la distribución de mi café como en la canasta se va a la mierda, ¿cierto? Entonces lo que estamos tratando de hacer acá es que el café, como el espacio, ¿cierto?, de la canasta, sea ocupado completamente por café, pero tenemos que también tener en mente, ¿cierto?, de que como de partida, esto no es una canasta de precisión, esto no es parecido a una canasta de espresso, en el sentido de que, como va a ser la comparación, si es que yo tomo un portafiltro, o sea, un filtro de precisión, ¿cierto?, de una máquina de espresso, pueden fijarse que todos los agujeros son mucho más pequeños, ¿cierto? La canasta misma ofrece más resistencia y por otro lado, este tipo de canastas aseguran, ¿cierto?, que los agujeros y todo esto va a ser como de una uniformidad mucho mayor. Esto es un trozo de metal como perforado, ¿no? Entonces, hay como algún par de marcas de como cafeterías italianas que hacen como mejores productos en términos de eficiencia, como de uniformidad, perdón. Y en principio como que este es como el punto que en verdad debería como ser de muy buena calidad en términos como de manufactura. Pero no es lo común y no es lo que la mayoría de la gente tiene en la casa, así que lo vamos a dejar un poquito de lado también, ¿ya? Entonces, esto, en principio, tiene que llenarse de café, ¿ya? Y la molienda que vamos a usar, que es la molienda que voy a recomendar siempre para este tipo de cafeteras, es una molienda no tan fina como expreso, ¿ya? Ahora, eso es una recomendación súper vaga igual, admitidamente, pero es la única manera que podamos como realmente asegurar de que el agua va a pasar uniformemente a través del café, y eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a usar el café de Ruanda, ¿cierto?, de Lúdico, por ahí lo voy a dejar para que se vea un poquito más claramente. Y vamos a poner con mi molino manual, que es este de acá, que es el JX Pro de EasyTeso, ¿ya? Okay. Entonces, en principio lo que tenemos que hacer es básicamente calcular como a grosso modo cuánto café necesitamos usar la partida, ¿ya? Ahora, este es el único como método en que quizás va a ser mucho más rápido y cómodo tener café como molido ya, porque uno va básicamente a llevar por volumen y vamos a hacer como lo típico como old school de baristas como de antaño, ¿cierto? Cuando llenaban los portafiltros como con stock flat, que es una técnica que básicamente como aplanar con los dedos. Pero acá lo que vamos a intentar hacer es, de nuevo, básicamente como llenar todo este espacio sin comprimir nada y tratando como de ir golpeando por los lados para que el café se acomode de la manera más pareja posible. Ahora, también vamos a usar un poquito como estas típicas herramientas de agujas que normalmente uso, pero ese es el tema. Ahora, en otras ocasiones, esta cafetera, que de nuevo es una cafetera Bialetti de 3 tazas, ¿ya? Eh, Hagan un poco de comparación de tamaño y normalmente las Bialetti son bastante consistentes en como las dimensiones. Como de 3 tazas, he encontrado que entre unos 20 y 22 gramos estoy como más o menos en el sweet spot de cuánto café que tengo que usar. Ya. Entonces, vamos a medir primero 22 gramos. Ya prefiero tener un poco extra y aquí, en verdad, lamentablemente vamos a mermar un poco. Ya. Tenemos un poco extra, ¿cierto? Para. Y voy a usar 22 gramos. Ya. Ya. 22 gramos acá. Y la molienda que vamos a usar va a ser un poco, de nuevo, para referencia. Siempre hago este tipo de referencias como cuando hablo de este molino, que es el molino que uso normalmente porque es mi molino. Además del molino que está allá, que no es mío, pero también lo usamos harto como para el curso y cosas así. Yo normalmente uso entre 13 a 15 puntos. Acá tiene un dial y tiene una rueda, ¿cierto? De 0 a 9. O sea, y ahí como que una vuelta entera sería 10, 2 vueltas serían 20, así. Yo normalmente uso entre 13 a 15 para expreso y uso entre 20 a 35, igual es mucho más amplio el rango para filtrados. Entonces aquí yo creo que vamos a intentar usar algo como 17, 18 para un poco estar un poquito por sobre ese rango de expreso, pero no saturar tanto como con partículas tan finas. Entonces, aquí pongo en el 17. ¿Ok? Bien.
Y mientras, acá tengo una tetera que voy a usar para calentar un poquito el agua. Eh, el agua ya la calenté un poquito antes de empezar la sesión. Y de nuevo, lo que pretendo hacer acá es esencialmente como llenar, voy a poner ahora el café, voy a llenar esto de café, voy a tratar como de ir acomodándolo como con, básicamente con un par de como golpes en la superficie, pegándolo como por el lado, para efectos de que esto se llene como lo más fácil posible. En este tipo de cafeteras, en verdad, la como capacidad de controlar la bebida en términos de ya cuánto café, cuánta bebida y todo eso es un poco nula, porque siempre se tiene que llenar hasta cierto punto la caldera y siempre se tiene que llenar hasta cierto punto esto acá. Lo que sí puedo hacer es controlar en qué momento yo lo corto, ¿ya? Y eso vamos a ver un poquito más adelante, que por si ya han visto otros videos como este tipo de cafetera, lo más fácil es esencialmente como llegar y como tirar esto a agua fría o como enfriar un poco como la cafetera, o sacarla como del frío, lo que sea. Del calor. Voy a poner por mientras y ahí pueden poner sus comentarios si es que les interesa preguntar algo. Ahí me están mandando un mensaje y no puedo justificar no contestar porque después me dicen, oye, te mandé un mensaje y no me contestaste. Ya, la historia que me estaban comentando. Ahora, igual este tipo de cafeteras, yo diría que para la casa no son tan amigables, y como en un ambiente laboral no tiene mucho sentido tampoco usarlas porque sí, este es como cafetería tiene como un espacio como medio raro como de existencia, porque en verdad en una cafetería nunca la usaría porque en verdad es demasiado engorrosa, como que no, es muy lenta, como que tengo que limpiarla por completo antes de hacer otra, y, no, y si tuviera como, no sé, pues 15 de estas, como que sería un costoso, no tendría ningún sentido. Y para la casa, como que si yo estoy haciendo café en la casa, probablemente no quiero como tratar como de encontrar como en la molienda y todo eso, como que ya, yo puedo calibrar un café y después como que mantengo la receta, ¿cachai? Y filo. Pero igual es súper como variable el resultado de este tipo de cafetera, por lo menos en mi opinión. Ahora, es algo clásico, igual como que a la gente le gusta el café un poco más intenso. Este tipo de cafetera se presta bastante. Si es que tengo, por ejemplo, café que es más fácil de extraer, cafés como de tostes más oscuros. Pero en ese caso también haría como varias modificaciones en la receta para que sea como el café más rico posible. Eh, entonces, no sé cómo que opino un poco de esta cafetera. Es una cafetera que veo en muchas casas, pero que siempre las veo como en un mueble, ¿cierto? Que nadie usa, está un poco como llena de grasa porque se han ido acumulando ahí como el mueble que está encima de la cocina, no tengo idea. No sé por qué en verdad están así, el tema. Yo creo que es porque en parte no se han ido como actualizando a los tiempos. Siguen muchas otras cafeteras y como que muchos otros implementos como los molinos, como, no sé, pues todos los distintos tipos de dripper y las máquinas de espresso. Todas estas cafeteras como que se han ido como aclimatando en el tiempo a las nuevas tendencias de café de especialidad y como, oye, quiero tener control de cuánto café uso, etcétera. Eh, a mí no me hace sentido que esto siga así, como que no me hace sentido que este tipo de herramientas, y más encima como de los fabricantes como más como importantes de este tipo de cafeteras, no hayan mejorado esto y no puedan como, por ejemplo, darme la capacidad de usar en portafiltro una canasta de expreso, ¿cierto?, en este tipo de instrumentos. Como que si hicieran exactamente la misma cafetera, con un portafiltro de 58 milímetros, como si puedan llegar y como poner esto acá, como que se usarían todos los problemas, y al mismo tiempo podría usar herramientas de distribución como para expreso, ¿cierto? Podría usar tamper, podría usar como todas esas cosas, y quedaría perfecto. Ahora, hay una versión que es como más moderna de esta cafetera, o como una cafetera como que surgió de esta que se llama Nine Bar, eh, que parte del marketing es como que la diseñó un ingeniero como de aeroespacio, no sé qué, y como que la gracia que tiene es que esencialmente hace todas esas cosas y es como un portafiltro como da vuelta, como que yo puedo llegar y como distribuir como normalmente este tipo de cosas en una canasta como de expreso, pero después se da vuelta, ¿ya? Ahí preguntan si ayuda a ponerle un filtro de Aeropress al filtro de la Moca. Ya, en principio, sí, pero no tanto como uno pensaría y como que quizá ayudaría a usar como una molienda más fina.
Lo que hacen los filtros de papel, y de hecho, qué curioso que lo menciones, porque tengo uno acá. Eh, los filtros de papel, la jugada como que hacen, si es que yo le pongo, por ejemplo, este filtro, entonces lo pondría, se lo pondría acá, no en el otro lado. Si yo pongo este filtro acá, lo que va a ocurrir es que el flujo de como el café que va saliendo, ¿cierto? Se va a distribuir de una manera más pareja en la superficie del filtro antes de que llegue como a los agujeros de acá, a este filtro que está por acá. ¿Ya? Ahora eso puede alcanzar también a parar como el sedimento que puede llegar a la taza. Ese tipo de cosas puede actuar como una suerte como de resistencia adicional, aunque el papel en verdad no ofrece tanta resistencia. Pero en principio es netamente un tema como de uniformar la resistencia a toda la superficie en vez de como solo de los agujeros, porque de lo contrario, de la misma manera en que una canasta de espresso como que yo lo puedo poner un filtro de papel acá, eh, de lo contrario, como que lo que va a pasar es que el flujo se va a dirigir solo en la superficie sobre esos, o sea, por debajo de estos agujeros, ¿ya? Entonces, en principio, como que no tiene mucho sentido usarlo. Ahora, si es que este portafiltro fuera como de mejor calidad en términos de fabricación y como uniformidad, y por ejemplo esto fuera como algo como esto, ¿cierto? Lo que podría pasar es que yo podría poner mucho más fino con este filtro. Y si puedo poner más fino, ahí me preocupa un poco el flujo, porque también la cafetera tiene como límite de presión. Entonces, si yo pudiera mover más fino y la presión como que se pudiera aguantar, o sea, no se aguantara, ahí quizás usaría un poco un filtro para un tema como funcional de aumentar el flujo para que no se vaya como obstruyendo y no se como localice tanto en esa superficie. Eh, Ahora, en términos de cómo como el filtro como para limpiar la bebida, mucha gente igual como que quiere ese tipo de como sensación táctil como de aceite y todas esas cosas como en la bebida cuando busca este tipo de cafetera. Entonces, si es que te gusta algo como con más como limpieza en términos como de presencia de aceite, quizá usa una Aeropress mejor que esta cafetera, es como más fácil. También encontrar esta cafetera y como que, por ejemplo, muchas cocinas ahora tienen cocinas de inducción como esta, como que este tipo de cafeteras la mayoría de veces no te sirve a menos que sean como, no sé, unas más grandes. Me ha costado mucho encontrar, a mí me costó mucho encontrar esta y esta la tuve que comprar en Amazon. Y estuve cada tiempo esperando porque la weá no estaba y como que la encontré en buen precio y eventualmente como que llegué y la compré. Pero es una cafetera de 3 tazas Bialetti de inducción. Porque la mayoría de que he visto como de inducción como acá han sido como de 6 tazas para arriba. 6 tazas, 9 tazas. Entonces no voy a hacer esa cantidad de café con esta cafetera y no es mi única cafetera para hacer café, entonces menos. Eh, entonces, claro, para efectos como de limpiar la bebida, sí te sirve. Haría que la crema del espresso, si es que se logra hacer crema, fuera un poco más estable, porque ya mucha gente piensa que la crema del espresso son como aceites. Eso no es así, es todo lo contrario. Para toda la persona que ha hecho como algún merengue o algo así, cualquier gota como de aceite va a desestabilizar toda la espuma. Y la crema es efectivamente espuma. Entonces, lo que pasa con la crema es que es básicamente CO2 atrapado y otros compuestos aromáticos atrapados en espuma, y esa espuma está compuesta de la misma bebida. Ahora, si es que se hace con con muchos bares de presión, ¿cierto? Y se hace como una presión mucho más alta, esa emulsión dura más tiempo porque también es más estable y se puede hacer con concentraciones más altas. Pero eso es básicamente lo que aportaría un filtro de papel en este tipo de cafeteras, ¿ya? Entonces, tengo acá el agua como relativamente caliente, le voy a sacar como del hervor y después la voy a dedicar acá, ¿ya? No voy a precalentar esta cafetera, en verdad no es necesario. Ahora, si quieren como saber más recetas de esto, James Hoffman hizo un video como increíble como de toda la revisión como de cómo funciona esta cafetera, cuáles son como la idiosincrasia y le metió como solda y todo un tema y es como bastante interesante. No voy a darle tanto color hoy día, por lo menos hoy día. Pero voy a sacar esta agua de hervor. Ahora, la molienda, como les había anticipado, es una molienda bastante fina, pero no es tan fina como expreso, ¿ya? Para que vean más o menos como que es... Se alcanza como que ya a como... Si yo, por ejemplo, hago esto, como que se queda como ese como montículo de apretar como con el dedo, pero no es una molienda tan fina como para que quede mi huella digital como impresa aquí quedo con mi huella digital impresa en la molienda, ¿ya? Es igual una referencia como para hablar como de molienda de expreso, pero de nuevo, la molienda como que vayan a usar siempre van a tener que como ajustarla y es como un punto de partida, ¿no? Tienen que tener en cuenta que toda esta recomendación va a ser punto de partida. Entonces, tengo el café molido ya, y lo que voy a hacer, y acá tengo mucha suerte en verdad, eh, la base de mi molino calza en el filtro, entonces puedo como llegar y darle vuelta nomás, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto.
Doy un par de golpes nomás. Y vamos a ver que tenemos una suerte como de montículo por arriba, ¿ya? Ahora esto, yo seguiría como golpeándolo un poco verticalmente primero. Y puedo como ir con un par de como de dedos, tratando como de acomodar todo el café. Eh, Acá de nuevo son 22 gramos y la idea es poder acomodar todo esto sin aplicar presión desde arriba. Porque si yo aprieto esto, va a ser una pastilla, ¿cierto? Que puede que esté súper bien distribuida, pero como después yo la voy a empujar hacia arriba con agua, no tiene sentido, ¿cierto? Y voy a estar como generando caleta de canalización. El agua siempre va a pasar por el lado donde sea más fácil pasar. ¿Ya? Ok. Y acá traten como de no, cuando están como tratando como de hacerlo como colmado, o sea, como al ras, y lo hacen como con un dedo como un poquito como en curva, les va a quedar así, traten de no hacer eso, traten de hacerlo como con, quizás por el lado del dedo, para que no, para que quede más como plano que cóncavo, y va a quedarles básicamente algo así. Ya, esa es un poco como la idea, o por lo menos lo que vamos a intentar hoy día en esta primera receta. Ya. Entonces, tengo esto acá, lo voy a dejar ahí. Eh, y tengo el agua caliente. Vamos a dar una pequeña vuelta acá. El agua siempre tienen que ponerla hasta justo por debajo de esta válvula en la cafetera, ¿ya? Eso es súper importante porque si es que llega a pasar de que esto se tapa de alguna manera, esta caldera que aguanta presión, ¿cierto? La válvula se va a abrir, ¿ya? Cuando se alcance la presión como necesaria para empujar la válvula, ¿ya? Y lo que va a pasar si es que llenan por sobre de eso es que va a salir un chorro de agua caliente, ¿ya? Y a presión. Entonces, tienen que siempre llenar como por debajo para que lo que más que pueda pasar, si es que efectivamente se abre, es que se pierda presión de vapor, ¿ya? Que también obviamente los puede quemar, de hecho los puede quemar mucho más fácilmente o más gravemente que el agua, pero no va a ser como tanto por contacto. Y también cuando estén aplicando la cafetera, vamos a dejar esto por acá, cuando pongan la cafetera, esto por acá mejor, ¿ya? La válvula siempre mirando hacia otro lado que no sea hacia ustedes, ¿ya? Eso es súper, súper importante porque en verdad si es que efectivamente se abre, va a ir para allá, no va a ir hacia ustedes, ¿cierto? Particularmente si es que hacen esto, va encima de las válvulas como la caldera tiene esta forma curva, la válvula como que mira hacia arriba, entonces casi que les va a tirar como un chorro de agua caliente a ustedes, ¿ya? Eh, Ahora, la presión que tiene que pasar para que eso ocurra igual es alta, entonces no es tan grave, pero eso, ¿ya? Entonces voy a llenar esto literal directamente como por debajo de la válvula, ¿ya? Tengo agua que acabo de hervir, como les decía, no estoy precalentando la cafetera y estoy tratando de que quede como justo tocando la válvula, ¿ya? Nada más que eso. Es bastante poca agua, pero es la capacidad como que tiene en verdad la cafetera. Eso ya lo llevo y lo aprieto y voy a usar un paño para tomar la cafetera y no quemarme. Y se aprieta nomás, ¿ya? Entonces, válvula hacia el otro lado y la voy a dejar abierta, ¿ya? Ahora, esta cocina tiene un setting de... no me muevo. Esta cocina tiene un setting de intensidad que es básicamente como de 0 a 10, ¿ya? Entonces, acá lo estoy básicamente poniendo como en 3 para que sea como no tan fuerte. Eh, Ahora, el único problema es que se supone que esta cafetera es de inducción y se supone que esta cocina es de inducción. Ambas son así, lo he probado esta cafetera, pero a veces pasa que porque no hace como contacto con el metal, no hace contacto. Entonces puede que esto sea un fiasco y tengamos que hacer otra cosa, ¿ya? Que a veces pasa también en la casa, así que es una situación real, ¿ya? Voy a ver si por hacer contacto acá. Vamos a ver si funciona, ¿ya? Cuando son cafeteras así de chicas, normalmente pasa esto como que de repente las cafeteras no, o sea, las cocinas no agarran contacto, no hacen contacto como con el imán, porque si piensan en cómo funciona el imán o las cocinas de inducción, esencialmente lo que hacen es que transmiten el calor por una conexión electromagnética, ¿cierto? Tienen un imán, ¿cierto? Y se pasa la energía como de un imán a otro y desde un punto se induce el calor en otro. O sea, como que se hace que
la energía que se pasa de acá a acá, esto empieza a vibrar y empieza como con calor, ¿ya? No es como que estoy calentando directamente como por contacto, ¿cierto? Como ocurre en fuego o algo así, sino que efectivamente es que se está como eh, induciendo, por eso se llama inducción, a que el calor surja acá, no abajo, ¿ya? Ya, ahí parece que está funcionando. ¿Y por qué la tengo abierta? Porque quiero ver básicamente cuando empiece el agua a pasar. Ahí está ocurriendo y está un poco más rápido. Ahí lo que hago es que la saco un poquito del centro, puedo volver a acercar y cuando se pone un poquito turbulento el flujo, lo que hago es que lo corto, lo saco del calor, cierro la lámpara y esto. Ahora, esto lo podría tirar lo podría tirar por debajo como del agua fría o algo así, pero en principio es lo único como que se podría hacer para controlar la extracción. ¿Ya? Aquí tengo la bebida. Ahora sigue saliendo un poquito, pero ya que se enfrió y como que no está tan caliente todo esto, aquí tengo como la bebida lista. Ya, ok. Entonces, yo lo que les recomendaría en la mayoría de los casos con este tipo de cafetera es que estén pendientes, si es que usan agua caliente, como que ya debería ser una cuestión como súper rápida para preparar el café, porque obviamente no se va a calentar como toda la cafetera antes de que se caliente el agua se calienta bastante, se demora bastante en calentar, entonces la idea es como que usen agua caliente de partida y como que no se demore tanto como todo este proceso y que estén pendientes. Y estén básicamente jugando como con una llama como un poquito más baja, si es que usan una llama directa, o usen como un poder como relativamente bajo para que vaya como lento, ¿ya? Ahora lo que hice fue como moverla un poco del centro. En el centro está como el principal como, imán, ¿cierto? Como que hace que esta cafetera, o sea, la cocina funcione. Y moviéndola un poco del centro, igual estoy como volando un poquito como qué tan fuerte le llega como esa energía. Entonces lo que hice fue como que ya empezó a salir y cuando empezó como a subir un poquito, básicamente la energía un poco que sería análogo a ir como bajando un poquito la llama y aquí es un poco como uno va jugando y cachando como cuánto se demora, en qué potencia, ¿cierto? A llegar como al resultado que uno quiere. Ahora, en esta cafetera, de nuevo, lo que he encontrado, y aquí lo voy a mostrar un poquito más claro, lo que he encontrado es que llegando a el inicio de esa boquilla, o sea, ahí, ¿ya? Tengo básicamente como un expreso doble, ya como en términos de volumen, ya unas 3 onzas. ¿Ok? Y es un café bastante intenso, como pueden ver ahí, es como súper concentrado, tiene harto aceite igual. Y esto obviamente sigue caliente, así que lo voy a dejar acá y voy a servir. Ya, lo voy a servir en estas tazas. Prefiero cuando hago este tipo de cafetera prepararla directamente en una taza, o sea, servirla directamente en una taza fría. Eh, Porque igual la temperatura de consumo como es mucho más baja de la que está acá. Y se pueden ver acá, está bastante concentrado. ¿Ya? Entonces aquí lo que hicimos fue para la cafetera de 3 tazas, ¿ya? De Dialetti, llenamos el agua hasta acá, hasta justo por debajo de la válvula, usamos 22 gramos de este café de Ludico, ¿ya? Ruanda Mushonki de café de Ludico. Eh, que voy a dejarlo ahí. Entonces, se ve bastante intenso, se ve como casi como salsa soya en términos de como color, como estas típicas como que son mucho más concentradas. Eh, Huele bien igual, como que no me da como esa sensación de que como que se haya quemado ni nada, como que en verdad está como muy bien. Este es el tipo de cafetera en que efectivamente se puede llegar a quemar el café, ¿ya? Como por si acaso. Yo sé que muchos baristas como que decimos, no, el café no se puede quemar, ¿cierto? Si que va usado hirviendo no se puede quemar. En este tipo de cafetera sí, porque esencialmente es una cocina, ¿cierto? Va directo a un fuego y el metal sí se calienta mucho más alto de lo que podría, de lo que es necesario, ¿cierto? Para quemar el café. Eh, entonces, este tipo de cafetera sí es muy importante como que se use agua caliente de partida para que la cafetera misma no se caliente tanto, porque lo contrario estoy como metiendo el café en un sartén. Ya. Ahora que enfrió un poquito, vamos a tomar un sorbo. Mm.
incluso más concentrado de lo que preferiría como para un espresso. Yo igual uso espresso un poquito más suave. Eh, Mucho dulzor, harta complejidad igual, no me da tanto la sensación como de eh, jazmín, siento como que se me pierde en este tipo de preparación porque como que se pierde como esa floralidad en concentraciones tan altas, eh, o por lo menos como en este tipo de preparaciones. La manzana roja siento que igual como que calza bastante como si tuviera como que asociar esta como frutalidad a una manzana, pondría manzana roja en ese sentido. Canela, sí, igual sí, como algo especiado, es un poco más como, yo diría que le pondría como quizá una nota un poco más como algún botánico un poco más seco y no tan picante. No sé si eso tiene sentido, como menos canela y más como, no sé, hinojo o algo así. Eh, en términos como de retrogusto, igual está como bastante bueno, no es como un retrogusto como necesariamente tan sucio ni nada. Lo que sí haría sería, me gustaría probarlo con un poquito de bypass, o sea, diluyendo un poquito, ¿ya? Para probar con unos 30 no, unos 20 ml de agua, gramos de agua, ¿ya? Eh, en este tipo de cafeteras, en verdad como que, y de nuevo, como que la razón por la cual me gustaba como la idea de hacer como este video, es que es una cafetería que en verdad no te deja jugar tanto, más allá de que te deja como cortarlo un poco antes y por tanto cuánta agua alcanza a pasar a través del café, ¿ya? Yo espero que acá se mantenga bastante parte del agua que efectivamente estamos usando. Esta cafetera como que te hace mermar agua un poco porque es el agua que se mantiene acá, es el agua que fue necesaria para que se generara la presión, para empujar el agua que sí va a ser. Entonces, no tiene mucho sentido como que todo se vaya del agua, porque de lo contrario, como que, claro, si bien puede llenar esto con más café, ese café probablemente va a estar como muy quemado porque el vapor va a alcanzar a pasar por la cafetera, o sea, por el café, y que puede tener como varios como defectos en términos como de que va a estar mucho más amargo, mucho más seco, más áspero y todo. Acá, en verdad, como que se mantuvo bastante bien todo. Eh, no obstante, como que no te deja tanto controlarlo. Ahora yo perfectamente podría llegar y decir como que, bueno, voy a también ahora medir como cuánto café efectivamente hice para sacar como la proporción. Pero de nuevo, como es un juego muy como delicado de molienda y todo eso, no creo que tenga tanto sentido por lo menos para esta ocasión porque no planeo como estandarizar esta receta tampoco. Eh, es un poco más como para hablar, ¿cierto? Como de cómo haría esta cafetera. Eh, Ahora que lo diluyo un poco, vamos a probar. Ya, se puso un poco más balanceado, siento como que la concentración que tenía hacía que la acidez como que saltara un poco y se sentía un poco como una cosa un poco más punzante, un poco más como que estaba demasiado fuerte la acidez. A medida que voy como bajándole la concentración, ¿cierto? Como tengo más agua, el agua tiene una capacidad de compensar la acidez normalmente que se llama alcalinía y si tengo más agua tengo menos acidez, como por regla general, ¿ya? Eh, Incluso diluía un poco más y ahí como al ojo, en verdad. Eh, y creo que esta es una manera igual como súper agradable de tomar café como en la casa, así que quiero algo un poco más intenso, lo que puedo preparar como en una de 60 o algo así. Eh, de nuevo, hay muchísima gente que tiene estas cafeteras y que no las usa en la casa, desempólvela, se que a ponerla como de vez en cuando. Si es que, por ejemplo, quisiera hacer un tiramisú o algo así, usaría esta cafetera en la casa. Porque en verdad, como que la concentración a la cual llega, por el uso de presión, ¿cierto? Y por la molienda como más fina que puedo usar por eso mismo, o que de hecho tengo que usar para eso mismo, porque si no uso una molienda fina, como que llega y pasa de largo como todo el agua. Y no se genera suficiente presión para que el agua como que agarre presión para que después suba el resto del agua. Eh, entonces, si bien tiene como varios limitantes, como que tiene un uso súper específico. Entonces, es algo como interesante que quería hablar con esta cafetera. Ahora que lo diluí aún más, mm, la acidez como que se me tornó en algo que era como mucho más punzante, algo que es como mucho más agradable, más frutal, que hace salivar un poco. Eh, Tiene buen cuerpo, como que ese como general como achocolatado, resalta mucho acá. Si bien no es una nota de las notas de cata acá, como que siento que con el tueste que tienen acá, en verdad como que se resaltó mucho eso. Es una nota, es como el típico como nota como a café, a chocolatado, que creo que se ha perdido un poco, como que ya no es tan común encontrar como en café de buena calidad. Que algo que encuentro igual como súper interesante. Piensen que si es que yo quisiera obtener como un café que fuera como mucho más achocolatado, normalmente ahora mismo como tostador, probablemente voy a tener que comprar como algo de, no sé, Brasil,
de quizás no tan buen puntaje, no tan buena como calidad, para tener como ese como trasfondo como más chocolatoso. A menos que un café lo tenga como muy claramente, pero normalmente es como un chocolate con leche, algo con más como golosina. Eh, que es bacán igual, pero no es como quizá lo que uno está buscando. Eh, a diferencia de una clásica cafetera como italiana en términos de preparación, eh, como que yo diría que esto es como bastante agradable, como que no me deja como buscando como más concentración. Porque de nuevo, o sea, la cafetera te ofrece demasiadas limitantes, como que te dice, tenéis que usar este volumen, tenéis que usar este volumen de agua, tenéis que prepararlo así, ¿cierto? Pero claro, tú puedes controlar como a qué temperatura está el agua que le metes a la cafetera, ¿cierto? Prefiero hirviendo, ¿cierto? Porque al final como que, o sea, recién hervía, porque al final no voy a calentar toda la cafetera, ¿cierto? Y va a llegar y pasar. Eh, la molienda, ¿cierto? No se puede, obviamente, como se puede controlar, pero también para ahora yo decir, ahora voy a usar una molienda un poco más fina, o voy a usar una molienda un poco más gruesa. Tengo que desarmar todo esto, ¿cierto? Que todavía está caliente, ¿cierto? Entonces tengo como que con un paño o con el agua de la llave, ¿cierto? Enfriarla completamente, para hacerlo como seguro, ¿cierto? Abrirla, después tengo que limpiar el filtro de acá adentro, enjuagarla completamente, secarla porque si es que está mojado el filtro, va a tener mucha canalización, mucho bypass, como muy claramente, y después empezar de nuevo. Y calentar por otro lado de nuevo. Entonces, en verdad, no es una cafetera como para hacer como más de un café como constantemente, ¿cierto? Acá no puedo, por ejemplo, en este tipo de videos, como, o sea, con este formato, ¿cierto? No puedo preparar como tres preparaciones con esta cafetera, a menos que tenga tres como lado a lado, porque lo contrario, como que me van a tener que esperar 20 minutos a limpiar todo esto y después volver. 20 minutos, un poco exagerado, pero yo me demoro en las cosas. ¿Ya? Entonces, si bien no es una cafetera como que te permita hacer mucho, experimentar mucho de la misma manera en que lo hace otra cafetera, como por ejemplo Latte Colate, la B60, Espresso, ¿cierto? Como todas estas otras cafeteras que por lo cual las hacen como comunes de encontrar en cafeterías, es una cafetera que sí tiene un espacio en términos de qué tipo de preparación puede hacer, porque este café no lo puedo preparar en nada que no sea expreso, por ejemplo. Podría ser algo como una longe o podría ser como un expreso, después diluirlo un poco, hacer una suerte de americano. Eh, pero en una Aeropress no voy a lograr esto. Porque el cuerpo que tiene la bebida no es el mismo a una bebida como hecha en Aeropress. Que al mismo tiempo esto sigue siendo percolación, no es inmersión. Entonces esto sigue siendo un poco más eficiente en términos de el agua que se queda como retenida por el café. Siento que este video o esta sesión ha sido mucho más como quejarse de esta cafetera, más que como una guía o como una sesión efectivamente como la hemos hecho en otras oportunidades. Eh, Me gusta quejarme de las cosas igual. Siento que lo hago mucho más como en mi privacidad, más que en redes sociales últimamente. Así que igual bacán tener como este espacio. Pero me gustó bastante la bebida, siento como que calzó muy bien como este café con esta preparación, como esta cafetera. Eh, Pueden encontrar este café, me parece que todavía está como disponible en la página de Lúdico. Se demoraron como 3 días en despacharlo, como desde que lo pedí, y estaba como recién tostado, así que bacán. Eh, por favor, siempre sean como tolerantes y como esperen como pacientemente los pedidos. Si es que están con una urgencia, como que quieren el café como muy, muy rápido porque no alcanzaron a pedir el café, ¿cierto? El día que tenían que usarlo, vayan a una cafetería, a la cafetería de especialidad más cercana, ¿cierto? Compren un poco de café, probablemente tienen cuartos de café, tienen frascos, ¿cierto? Como los que tenemos acá en Triciclo. Eh, y como que, si esa es la urgencia, como que vayan y compren a una tienda. Pero como esperar que como lo piden por la página web y después como que les llegue el día siguiente o el mismo día es un poco ridículo. ¿Ya? A menos que en verdad quieran pagar como 10 lucas de despacho, en cuyo caso, por favor, háganlo. Me estoy quejando de muchas cosas hoy día. En fin, muy buen café, me gustó caleta en este tipo de preparación. A mí personalmente no me gustó mucho en filtrado, lo preparé en varias como cafeteras como para encontrar más o menos como la combinación que quería hacer como de cafetera y café con este café. Pero claro, no quedé muy conforme como con cómo sabía en algo como una B60 o ese tipo de cosas. Puede que sea directamente porque cuando lo compré igual tenía el café hace poco, estaban como quizás todavía enfriando, o directamente como que necesitaba más reposo y ahora si lo pruebo una B60 como que está muy rico. Pero no, esto se fue tostado el 29 de mayo, hoy día estamos a 25 de junio, entonces tiene casi 3 semanas, que 3 semanas a un mes de reposo. Que es lo que recomendaría igual si es que efectivamente ese es como el toste que quieren lograr. Muy rico, como que de hecho me transportó un poco como
a como, no sé, a unos 4 o 5 años atrás, eh, trabajando como entre 841, hubo un par de cafés como que tenían un carácter como muy similar a este, que me gustaron bastante, pero como que claro, no había encontrado como ese como perfil de sabor como tan claramente últimamente en los últimos quizás 3 años. Eh, Ahí dicen que le pasó lo mismo usando este café para filtrado. Sí, ahora, pensemos también que es un honey anaeróbico, lo que implica probablemente que, bueno, sí, y esto es un poco como harta especulación igual. Si es que yo ya estoy invirtiendo como productor de café, si es que yo ya estoy invirtiendo en hacer como un honey especial, hacer un honey como tapándolo de oxígeno y todas esas cosas, probablemente, y ahí hay una correlación, probablemente también estoy extendiendo la fermentación. Entonces, probablemente está una fermentación un poco más intensa, un honey un poco más oscuro, que se demoró un poco más en secar, lo que implica que igual como la complejidad de sabor es otra, ¿cierto? No es un café como con tanta claridad como quizás lo sería un Kenia doble lavado, ¿cierto? Acá quizás nos hemos estado acostumbrando mucho a seguir. Entonces, sí, me pareció como que en verdad es un buen café, pero como que también uno de vez en cuando se tiene que como aclimatar, ¿cierto? O un poco como uno igual tiene que moldearse para preparar distintos cafés a veces, ¿ya? No todos los cafés en el mercado, ¿cierto? Las tostadorías que más les gusten, ¿cierto? Van a ser como perfectamente aclimatados a la preparación que ustedes normalmente usan, ¿cierto? Sería ideal, ¿cierto? Que todos como que les funcionara perfecto como todo el café que compran y bacán, pero no es así. ¿Ya? A mí me ha gustado mucho el café que he probado de Lúdico, probé mucho de los cafés de Colombia que tenían, los cafés de Perú que tenían, también tuvieron, me parece que el Finca La Palestina harto rato, que me gustó caleta como lo que hicieron con el tostadenso. Y claro, como que quedé un poco perdido porque fue como, pucha, yo esperaba otra cosa, pero después encontré como que, en verdad, este tipo de cafetera sería bacán como prepararlo y hablar un poquito de esto. Eh, Eso, esta fue una sesión como relativamente corta en comparación a otras sesiones que he hecho otras veces, de como hora y media. Pero esto es básicamente todo lo que tengo que decir y no voy a hacer otra receta de este café porque no voy a limpiar esta cafetera al tiro para hacer otra preparación, ¿ya? Perdónenme, pero no lo tengo en mí. Eh, si es que tienen alguna duda de lo que hemos visto acá o quizás tienen como alguna duda de talleres y todo eso, bueno, además de que tienen los talleres disponibles en la página web, dosisvidatiempo.cl, tengo ya talleres agendados de expreso, métodos manuales, tengo de análisis social, tueste, variedad de procesos, de latte art y texturización. Eh, Todas esas cosas están ahí disponibles, están con las fechas disponibles acá. Si es que lo pueden comprar por la página web es porque hay cupos para esa fecha. Eh, Igual cualquier cosa me van diciendo por Instagram. El Instagram es dos de tiempo en Instagram. Y también mi Instagram es el Benjamín F. León. Esto igual va a quedar subido a YouTube. Si es que lo están viendo de YouTube, hola. Eh, Eso. Ya, espero que les haya gustado esta sesión, espero que prueben este café, que me cuenten cómo, qué onda. Lo digo en todas las veces que termino estas sesiones, pero si es que tienen alguna recomendación de café o alguna recomendación de cafetera, oye, he tenido este café, no me ha funcionado tan bien o me ha funcionado muy bien, pruébalo. Eh, Bacán, recibido como feliz. Eh, Aquí preguntan, en general, ¿a qué hora hacen talleres? Como para saber la gente que hay fuera de Santiago. Depende un poco, la hora de los talleres igual está en la página web como cada uno, a veces cambia un poco como también porque tengo que ajustar mi horario, pero los talleres ahora mismo los tengo casi todos agendados a las 12 del día. Entonces, duran como entre 2 a 3 horas. 3 horas. Y claro, ayer tuve, por ejemplo, el taller de expreso acá en mi estudio y terminamos como a las 3 básicamente. No, perdón, a las 2, 2 y media. Eh, Eso. Espero que les haya gustado. De nuevo, espero que prueben el café. Está muy rico, de hecho. mm, a medida que enfría, lo bueno es que me gusta es que esta concentración, a diferencia de algo como un espresso, se mantiene mucho más estable, como que no, enfría y mejora en vez de como enfría y como que se genera como salsa soya. Eh, Así que bien atractivo. Y de hecho creo que lo podría como diluir un poquito más y estructurarlo un poco más. Pero eso. Dice que tiene acá, Mortus dice, ya tengo un café, Coffee Culture, que es de Perú, que lo encontré en 10 días. Ya, pues bacán, si me pueden mandar como por Instagram, ¿cierto? Como el nombre del café o qué café es en específico. Igual estoy intentando como que en estas sesiones aparezcan más el café de otras tostadorías, no solo de café de tres ciclos, porque obviamente son los cafés que estoy constantemente probando, pero quiero como igual mostrar distintas cafeterías, distintas tostadorías y distintas cafeteras.
Eh, y puede que esta no aparezca en mucho tiempo más, por si acaso. Ya es una cafetería que es cómoda, es como romántica, es un diseño así como clásico y todo, pero casi que me gusta más de decoración que de cafetera. Ya como que en verdad no es algo como que para la mayoría de la gente recomiendo que la tenga. Es una cafetera que por alguna razón toda la gente, o mucha gente tiene como en la casa, pero que no usa. Eh, Así que como para que le den un uso quizás un fin de semana largo como el de ahora. Así que eso. ¿Ya? Mándenme por ahí todo eso. ¿Podrías probar algún café tostado por Carlos para asegurar su primer lugar en el campeonato? Sí, aprovecho de mandarles muchísimas felicitaciones. Ya les hablé como por interno igual. Me imagino que mucha gente igual le habló por interno, así que como que es como peludo como tener como más o menos eso, pero eh, estoy puro algo siempre. Carlos Medina, participante, campeón nacional de filtrados, ganó el primer lugar en el Mundial de Filtrados recién en Atenas. Estuvimos ahí como a las horas de la madrugada viendo la presentación. Yo como literal, la presentación del Mundial, o sea, de la final, fue a las 1:50 me parece en Chile, como hora de Chile, y la premiación fue a las 8:30, y literal como que dormí entre las 2 y las como 8:20 y como que me desperté a ver la ceremonia de premiación y como que no podía creer realmente que había ganado. Eh, Se lo merece mil, o sea, como que estuvo muchísimo tiempo preparándose, no, para los que, lo que recuerdan y saben como un poco de la historia de Carlos, el, en el último mundial que estaba clasificado, ¿cierto? No pudo ir por un tema de visa que no se le alcanzaron a entregar, él hizo todos los trámites y todo, pero no, tuvo que deferir su participación para el próximo mundial, que fue en Atenas. Se preparó todo ese tiempo, no dejó como que ese como desaire de no poder ir al mundial como que lo tirara para abajo. Estuvo caleta de tiempo sacándose la chucha practicando. eh, Algo que mucha gente no haría a ese nivel de concentración y por esa cantidad de tiempo probó muchísimas recetas de muchísimos cafés, muchísimos métodos, como que hizo toda la diligencia como que efectivamente uno espera de que alguien que efectivamente llega y gana un mundial. Así que muchísimas felicitaciones a Carlos. eh, Me puso muy orgulloso ver como que también competidores de nuestro país también pueden llegar como de partida a una semifinal, de partida a una final en un campeonato mundial, pero que vaya y llegue y gane fue increíble. Y más encima, lo que fue más bacán es que, bueno, obviamente el que haya ganado fue lo más bacán, pero lo que me dio mucho gusto fue como que en cada una de las clasificaciones, pasó a semifinal, pasó a final, dijeron su nombre primero. Entonces, como que no hubo ninguna duda en ningún momento como que estaba clasificado. No nos hicieron como tener más ansiedad de la necesaria y como que de repente como que ganó. Y fue como, weón, ¿cómo? Así que muy feliz. Se lo más que merece. De hecho, como que aquí vamos a extender un poquito para hablar más de esto. Se lo más que merece, así que muchísimas felicitaciones allá. Síganlo, mándenle saludos. En verdad, muy, muy buen competidor y muy buen barista también. Y tostador. Eh, Perfectamente podría usar un café tostado por Carlos, probablemente lo voy a comprar como directamente a él, algún café como que tenga a la venta, como también para ahora a la vuelta. Hay muchos costos como que tuvo la presentación de Carlos y durante todo ese tiempo de preparación, así que como que cualquier manera que puedan como solventar algún costo que tuvo, comprándole café directamente a él también, yo creo que lo va a agradecer. Eh, Se notaba demasiado el esfuerzo, ahí dije un poquito la cagada. Se notó mucho el esfuerzo y en verdad como que es un tremendo profesional. Tremendo competidor, tremendo profesional, muy buena persona. Así que como que todos los deseos como positivos para Carlos para que vuelva bien a Chile también. Eh, en verdad como que nada más que decir, como que estoy en verdad, como que casi nos pusimos a llorar como directiva de La Paz cuando lo estábamos viendo y vimos como que efectivamente había ganado. De hecho, yo conté esto con un par de personas allá, pero como cuando estábamos viendo la premiación de la final, como que dijeron el sexto lugar y yo como, conche tu madre, quedó dentro de los primeros cinco. Dijeron el quinto, quedó dentro de los primeros cuatro. Y así como que hasta que dijeron como, no, y el segundo lugar era Sabina y como que quedamos con la cagada. Entonces, en verdad, muy, muy, muy felices, se lo más que merece. Voy a hacer la diligencia para comprarle un café a él, ojalá para la próxima sesión. O quizás como cuando tenga un poco más tiempo para como volver a la rutina y todo. Si es que vuelve a la rutina, ojalá que pueda, que todos sus prospectos profesionales también se encuentren, que tengan consecuencia como haber ganado el mundial. Así que puede que lo veamos en otra forma, ¿cierto?, de su desempeño profesional en Chile. Siento que estoy hablando muy como político. Eh,
Pero sí, como que él igual como que ha vendido cafés como por su Instagram y todo, y yo preferiría como que darle como harto espacio a ese tipo de cosas para que se puedan solventar varios de los costos que ya tuvo. Y eso, si es que alguno de ustedes como que ha tomado algún café de Carlos y les gustó mucho y todo, yo igual he tomado muchos cafés que me han gustado mucho de él, también lo pueden recomendar y todo, ¿ya? Así que eso, que les vaya muy bien. Dejo igual el disclaimer de siempre antes de decir adiós.